Buenas tardes, compañeras y compañeros. El día de hoy a mi grupo nos correspondió Neurociencia de la Creatividad o Bases Neuroanatómicas de la Creatividad. Mi grupo está conformado por Andrés Rojas, Jessica Sandoval, Angie Herrera, Valeria Uribe y quien les habla, Juliana Perafán. Iniciamos pues mencionando que con el pasar del tiempo la tecnología ha sido un factor a favor, el cual pues ha permitido conocer profundamente sobre el funcionamiento psicológico de los seres humanos. Esto se ha llevado a cabo por variedad de medios. Uno de ellos es las resonancias magnéticas funcionales, pues con las cuales se han logrado avances realmente significativos en la neurociencia. Estos avances también pues nos abren paso a la oportunidad de mejorar la comprensión de complejas habilidades del ser humano. A continuación voy a dar como una breve explicación o una breve conceptualización de lo que es la creatividad en la neurociencia. Pues se considera que pues la creatividad es una habilidad humana compleja, la cual ha sido profundamente estudiada y determinada como una capacidad psíquica del ser humano englobada en sistemas funcionales de gran complejidad que también tiene o conlleva una organización jerárquica. En esta organización jerárquica se desarrollan y evolucionan durante la vida. También esta capacidad pues está integrada por subcomponentes que representan funciones psíquicas superiores de origen social. De esta forma podemos concluir pues, que pues, los estudios basados en la neuroimagen permiten profundizar en la comprensión de funciones cognitivas implicadas en el proceso creativo y nos dan a conocer muchísimo más a profundidad cada uno de los temas que toca la creatividad en las áreas del cerebro. Continuamos con la creatividad y función cerebral. Pues decimos que la creatividad en sí no implica una función, no implica una única región cerebral, sino que implica los dos hemisferios. Y se dice que el proceso creativo, desde la preparación hasta la iluminación, se compone pues de muchos procesos de interacciones cognitivas, conscientes e inconscientes y también emocionales. También es importante resaltar que dependiendo de la etapa del proceso creativo y el tipo de ideas que se esté tratando de crear, pues las diferentes regiones del cerebro pues son utilizadas para manejar dichas labores. Estas regiones del cerebro trabajan como un equipo para resolver las problemáticas o las situaciones que se planteen utilizando, como anteriormente decíamos, regiones del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho. Continuaremos hablando de los lóbulos en la creatividad. En este tema se evidencia la participación de los lóbulos frontales como en áreas de Brodmann, BA 811 y 44, 479 en la actividad creativa, pues implicando la relación interhemisférica de la corteza prefrontal medial y de las cortezas prefrontales dorsolaterales y bilaterales, pues, que se asocian en el desempeño visual creativo. También podemos decir que se investigó la relación entre la creatividad y la simetría hemisférica, que se considera un grupo altamente creativo que utiliza regiones prefrontales como la anterior, la frontotemporal y la superior. También la bilateral, mientras que el grupo creativo bajo pues usa funciones predominantes del lado izquierdo. También resaltamos que se encontró que las porciones del lóbulo frontal inferior izquierdo pues eran más grandes en personas más creativas verbalmente. También pues encontraron que en el lóbulo frontal dorsolateral, principalmente en el lado derecho, se relaciona con la cognición creativa divergente.
Con esto podemos concluir que los lóbulos frontales laterales ocupan un lugar importante para el soporte de la creatividad. Continuamos con la corteza en la creatividad. Pues en esta pues también se indica que la integración o la relación durante el razonamiento está asociado con la corteza prefrontal, específicamente con el área rostrolateral, bilateral y dorsolateral derecho. Eh, Podemos hablar del estudio que se hizo en el aspecto de la expansión conceptual, en la que está relacionada con el proceso del razonamiento y el pensamiento creativo, la cual nos indica que la corteza frontopolar y el polo temporal del cerebro pues están implicados en este proceso, y que no solo están relacionados con la cognición sistemática, sino que también permiten pensar más allá, alcanzando la novedad en la expansión conceptual. Con sustancia gris y sustancia blanca. En el 2014 se dio a conocer que habían personas creativas que habían aumentado la materia gris en el cineus y presuneus, en el subneus izquierdo y precuneus 2, más sin embargo pues también se observó que habían artistas visuales que presentaron el aumento de la materia gris en la misma área del cerebro, pero en el lado izquierdo. A su vez también nos indican que el suneus y el precuneus y el cingulate posterior pues hacen parte importante de la red por defecto que se activa cuando las personas cierran los ojos y de esta manera generan pensamientos internos. Esto nos demuestra que hay una relación entre la creatividad y el volumen de la sustancia blanca adyacente o la corpus prefrontales bilaterales, también con el cuerpo calloso, los ganglios basales bilaterales, la unión bilateral temporoparietal y el lóbulo parietal inferior derecho. Por otra parte, pues se muestra que hay una relación entre la creatividad y el volumen de la sustancia blanca también, adentro o adyacente a la corpus prefrontales bilaterales del cuerpo calloso, o también con los ganglios basales bilaterales, la unión bilateral temporoparietal y el lóbulo parietal inferior derecho. Casi lo mismo que con la sustancia gris. El conjunto pues de estos hallazgos nos indican que los tractos integrados de materia blanca subyacen en la creatividad y que estas vías implican a los córtices en la asociación del cuerpo calloso, que conectan la información en regiones distantes del cerebro y subyacen a diversas funciones cognitivas que apoyan la creatividad. De esta manera, continúa mi compañero Andrés Rojas, quien va a hablar sobre la creatividad en los hemisferios. Entonces, ahora vamos a hablar de las zonas específicas que se involucran acerca de la creatividad, ¿sí? Entonces, vamos a hablar que generalmente está implicado más el hemisferio derecho que el izquierdo, porque se generan estudios los cuales podemos visualizar y deducir que las personas que activan más el hemisferio derecho tienen una mejor capacidad de creatividad, ¿sí? O sea, aumenta su creatividad. Las personas que utilizan el hemisferio izquierdo, pues tienden a reducir, o sea, a diferencia del que activa el derecho. Entonces, podemos decir que pues, la parte derecha es, digamos, la más involucrada acerca de la creatividad, ¿sí? Entonces, también podemos ver que hay otras partes del cerebro que están involucradas, ¿sí? Entonces vamos a ver que está la área prefrontal, el área prefrontal y las áreas pariotemporales, ¿sí? También podemos ver que el sistema límbico también está involucrado en este tipo en este proceso, ¿sí? Podemos ver que está implicado y que hacemos referencia a que pues las emociones también hacen parte de la creatividad.
o sea, entra la motivación, la, los sentimientos, las emociones, ¿sí? También podemos ver que pues ya no es tanto como que solo es, solo es el hemisferio derecho, no, porque ahora vienen, o sea, se hablaron de otros estudios. En estos estudios se denota que las personas que activan su hemisferio izquierdo, hay una parte del hemisferio izquierdo la cual está involucrada en la creatividad, o sea, digamos, está involucrada en el proceso de visual y entonces debe codificar digamos, esa parte de creatividad, desde creatividad visual, ¿sí? Entonces ahí es la que hace parte de esto. También podemos ver que pues el hemisferio izquierdo pues también apoya acerca de digamos, de la acción motora, entonces hace como más la improvisación, ¿sí? Entra más en la etapa de la improvisación, influye bastante en este tipo de cosas. Entonces también podemos ver que pues se involucra bastante. Entonces, ¿qué pasa? Que pues ya no vamos a decir que pues solo es el hemisferio derecho, no, porque hay más partes neuronales que están implicadas en este proceso. Hablar del cuerpo calloso. Esta parte es fundamental. ¿Por qué? Porque el cuerpo calloso, como ya sabemos, es una parte fundamental ya que envía información de un hemisferio a otro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el cuerpo calloso es, digamos, el cerebro, empieza a generar el proceso, está dividido en diferentes partes cerebrales. Entonces, ¿qué hace el cuerpo calloso? Envía información. Entonces, ese es un conjunto, o sea, es fundamental para que se genere todo el proceso de creatividad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A personas que digamos, se les hace una intervención, ¿sí? Se les, digamos, es una cirugía que se llama la camisurotomía. Después de esto, pues de intervenir al cuerpo calloso, a las personas se le disminuye la creatividad. Después de esa operación se pudo haber denotado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que pues podemos concluir que el cuerpo calloso es fundamental para la creatividad, ya que pues, como lo dijimos anteriormente, envía información pues de un hemisferio a otro y entonces pues entran varias partes del cerebro conectándolas. Es el encargado de eso, entonces podemos ver que es fundamental en este punto. Hola chicos, buenas noches. Mi nombre es Jessica Sandoval y hoy les vengo a hablar sobre la creatividad y neurotransmisores del sistema nervioso. Bueno, vamos a ver cómo influye los neurotransmisores en nuestra creatividad. Primero que todo, para que este proceso se dé de una manera correcta, de una manera adecuada, es importante tener un buen descanso, un buen reposo y en este caso también pues soñar. Bueno, en esto que les acabo de mencionar, también viene incluido lo que es la norepinefrina. La norepinefrina se activa cuando estamos en momentos de estrés, por lo tanto, esto hace que nosotros estemos más atentos a estímulos externos y no estemos concentrados en lo que estamos realizando, en la actividad que debemos realizar. Estímulos externos podrían ser como el televisor, si alguien está hablando, si pasa un carro. Bueno, estamos alerta a todo este tipo de estímulos, por lo tanto no permite que nosotros estemos o tengamos unas buenas ideas o pues tener una buena creatividad en la actividad que estemos realizando. Bueno, pero ¿qué es la norepinefrina? Bueno, la norepinefrina o también llamado la noradrenalina son vitales para las respuestas de lucha o huida. Estos son neurotransmisores que estimulan la producción de adrenalina en el cuerpo. Bueno, en este caso, un ejemplo podría ser cuando vamos por la calle y alguien nos va a robar, se activa esta norepinefrina, por lo cual se activa pues eh, como la estimulación de huida, en este caso pues salir corriendo. Entonces, alguien llega a robarnos, lo primero que nosotros hacemos pues es gritar, salir corriendo y aquí es donde se refleja esta norepinefrina y pues es donde se activa. Es, se estimula por medio de una amenaza o de algún peligro. Bueno, en esto se realizaron dos estudios. Eh, Se cogieron a un grupo o escogieron un grupo de personas en el cual les dieron un medicamento que es propranolol. Este medicamento
inhibe o bloquea la producción de norepinefrina. Por otro lado, escogieron otro grupo. A estos no les dieron el propranolol, sino como tal, no les dieron ningún medicamento y dejaron que realizaran la actividad así. A las personas que les dieron el propranolol se notó que hubo un gran desarrollo de la creatividad y pudieron realizar su actividad de una mejor manera, de una manera adecuada. En cambio, a las personas que no les dieron el propranolol, estas personas tuvieron dificultad a la hora de realizar la actividad de una manera creativa. Pues como les indicaba, este grupo de personas tuvieron una gran cantidad de propranolol. Esto en el estudio se vio que desarrollaron o estimularon lo que es el locus coeruleus. Por lo tanto, esto evitó que se pudieran desarrollar de una manera adecuada frente a la actividad. Bueno, se están preguntando qué es el locus coeruleus. El locus coeruleus es la principal fuente de noradrenalina en el sistema nervioso central y sus principales funciones son aquellas relacionadas con respuestas fisiológicas de estrés o miedo. Esto va muy relacionado con el ejemplo que les mencioné hace un momento. Entonces, por lo tanto, pues esta es la principal fuente o pues que da la noradrenalina. Y en este caso, pues cuando estamos así en momentos de estrés, este se activa. O también pues en momento de angustia, de miedo, de amenaza. Bueno, en esto también desarrollaron una hipótesis, bueno, o pues una teoría. Y en este caso, pues en este estudio que realizaron, se dieron cuenta que las personas que estaban en un estado mental de relajación pudieron desarrollar de una manera descendente una mejor creatividad, pudieron tener una mayor concentración y pues en este caso poder desarrollar la actividad, el problema o pues temas de una manera muy creativa y en el cual se pudo ver que estaba involucrada las ondas alfa. Bueno, nosotros tenemos 4 ondas cerebrales, la cual es beta, alfa, teta y delta. Como tal, la alfa, como podemos ver en la imagen, está relacionada con estado de meditación, con la creatividad, con la calma. Por lo tanto, es que se dieron o se notó que estas ondas alfa, o sea, predominaban o pues estaban más presentes en el momento en que una persona desarrollaba la actividad de una manera más creativa. Bueno, las ondas alfa son impulsos electromagnéticos que conectan las neuronas. Entonces, pues aquí ya se pueden dar cuenta por qué es tan importante y por qué se ve tan involucrada, ya que pues estas conectan las neuronas y pues ayudan a la concentración y pues a tener una mejor creatividad. Bueno, compañeros, esto es todo. Muchas gracias. Los dejo con mi siguiente los dejo con el siguiente tema y pues los dejo con mi compañera. Muchas gracias. Bueno, compañeros, a continuación les voy a explicar la función ejecutiva y la creatividad. Bueno, una de las funciones cerebrales que se cree que tiene mayor incidencia en los procesos neuroanatómicos de la creatividad es el lóbulo frontal. Este también es conocido como una zona cortical que denota una importante participación en los procesos de pensamiento creativo mediante las funciones ejecutivas. Pero bueno, ¿qué son las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas son constituidas principalmente por mecanismos de integración modal e intertemporal que resultan muy importantes en la proyección de cogniciones y emociones
que van desde el pasado hasta el futuro. Bueno, esto con el fin de encontrar una mejor solución a situaciones novedosas, complejas o algún inconveniente que se haya podido presentar. Según importantes estudios, se ha demostrado que el funcionamiento ejecutivo del cerebro tiene aspectos de volición, iniciativa y creatividad. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que posee la capacidad de ser creativo y así poder generar nuevas alternativas ante algunas situaciones que se puedan presentar, también a la necesidad de poder adaptarse y a la fuerza de activar tanto el deseo como la acción o la ejecución. Y bueno, según lo descrito anteriormente, también podemos evidenciar que la conexión se puede presentar en la función ejecutiva y en los procesos de pensamiento creativo. A pesar de que el pensamiento creativo es una actividad psíquica compleja que permite encontrar las soluciones novedosas o a situaciones inciertas. Sin embargo, también encontramos que no todos los autores están de acuerdo con esta afirmación. Muchos han contemplado que la creatividad como un constructo diferente, que está desligado de las funciones ejecutivas y se presenta de forma independiente a esta. Pero también otros autores buscan entenderla como una expresión máxima de la perfección de la creatividad en el manejo de las funciones ejecutivas. Pero bueno, tener esta comprensión también nos permite optar por realizar estrategias pedagógicas de mediación cognitiva y afectiva de la actividad de aprendizaje de estudiantes. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que si existe una relación entre el funcionamiento ejecutivo y la creatividad, mediante elementos comunes que aportan al fomento de ambos constructos, la comprensión de estas relaciones nos permitiría identificar las estrategias metodológicas concretas comunes a ambos. Sin embargo, por el contrario, si su función fuera independiente, como algunos autores lo estaban afirmando, pues en esta sería necesario elaborar unas estrategias más específicas en cada caso. Pero bueno, también es de recalcar que esta asimilación es muy importante debido a que contempla las consecuencias de orden práctico en los procesos educativos, determinando el efecto formativo y el desarrollo que produce la enseñanza en los estudiantes. Bueno, contextualizándolos más, también en algunos estudios literarios se afirma que tanto las funciones ejecutivas fomentan a la creatividad, también sucede de forma viceversa, donde la creatividad fomenta y mejora gradualmente a las funciones ejecutivas en las personas y en los estudiantes que vayan a adquirir nuevos aprendizajes. Y bueno, podemos ver un claro ejemplo de una muestra que hicieron en el 2015, que fue Reyes Mesa, Flores Sosa, Nava Reyes, Pelayo González y Morales Bayunas. Ellos hicieron una muestra con unos estudiantes de una universidad donde los estudiantes estaban aplicando a un curso creativo. Sin embargo, en este curso se promovió el pensamiento divergente y tuvo como resultado un aumento significativo en las funciones de la metamemoria, del pensamiento abstracto y de la comprensión del sentido figurado. Los niños con TDAH cuentan con varias dificultades en sus funciones ejecutivas. Por ello se presentan los primeros o los principales síntomas de trastorno. Los niños con TDAH, con trastorno por déficit atencional e hiperactividad, tienen ciertas dificultades para inhibir la entrada de estímulos innecesarios, pero a su vez les permite
que tengan una mayor amplitud atencional. Se considera de mayor número que entre más eventos disponibles que utilice el niño para su proceso creativo como tal. Es más consciente el niño cuando el niño tiene un pensamiento divergente, el cual le permite ser más creativo, tener mayor creatividad a la hora de realizar como tal una actividad. La técnica de neuroimagen, que está orientada en la indagación por relacionar la memoria de trabajo como una de las funciones ejecutivas importantes y la creatividad que tiene el niño. Se dice que la creatividad individual medida por el niño y por la prueba de pensamiento divergente está relacionada mucho con la reasignación ineficiente de la atención, lo que es congruente con la idea de que la atención difusa está asociada de alguna forma con la creatividad individual del niño. Los niños con TDAH, los niños que sufren este trastorno por déficit de atención a hiperactividad, tienden a ser mayor creativos o más creativos que los niños de su misma edad. Digamos, cuando uno lleva a los niños con TDAH e hiperactividad por la misma hiperactividad de ellos, cuando están en un lugar, son capaces de observar todo el lugar, de imaginarse cosas o de como experimentar un poquito más que los niños que no sufren hiperactividad. ¿La puedes pasar, por favor? Otro ejemplo de las funciones ejecutivas son los raperos de estilo libre. Es otra línea de estudio entre la creatividad y las funciones ejecutivas, pero más que todo se centra en el estudio de la resonancia magnética funcional, ya que le permite al cerebro, ya que permite ver al cerebro en acción. También se puede decir que durante la improvisación de las personas de estilo libre, por así decirlo, este género, se producen ciertos patrones de cambios anclados al lóbulo frontal, como, primero, el aumento expresivo a la hora de realizar actividades que tengan alguna relación con la corteza prefrontal mediana y disminuciones en la corteza prefrontal dorsolateral. Segundo, la región que participa en las funciones ejecutivas como la planificación y la inhibición, las cuales proporcionan un contexto de acción y autogenerado. La tercera es que la persona se libera de restricciones convencionales, por así decirlo, de atención de supervisión y tienen como mayor control ejecutivo para así facilitarse una descendencia de ideas. Tienen mayor amplitud o en su cerebro como que se dan o surgen más ideas para sacar como su contenido, por así decirlo. ¿Lo puedes pasar, por favor? Los profesionales del jazz. Existen relaciones alteradas dentro de la corteza prefrontal, las cuales tienen ciertas consecuencias en las funciones generalizadas. Estas afectan la motivación, la emoción, el lenguaje y el control motor como tal de la persona. También se puede generalizar otras formas de comportamiento creativo, por así decirlo, espontáneo o denotado, que se presentan solo en la fase del proceso creativo de la persona. Y está muy, o sea, va de la mano o está muy relacionada con la improvisación, o sea, con el material nuevo o con el material creativo que
que va fomentando la persona, creando. En conclusión, se puede decir que, según algunos autores, las diferentes partes del corteza prefrontal se activan durante el proceso creativo, igual que la corteza premotora dorsal, la cual está implicada en los aspectos tanto cognitivos de la planificación como de la selección de secuencias motoras espaciales y el área motora presuplementaria, las cuales hacen participación en la improvisación musical de la persona o del artista. Ya. La creatividad como proceso cognitivo intencional versus espontáneo. En este orden de ideas es interesante considerar la postura de Dietrich, proponiendo 4 tipos de esta actividad creativa, cada una mediada por un circuito neural distinto y por ende una diferente implicación de las funciones cognitivas superiores. Este autor afirma que la creatividad está basada en procesos mentales ordinarios y se propone que hay 4 tipos básicos de ideas creativas. También dice que las ideas creativas pueden ser el resultado de dos modos de procesamiento deliberado y espontáneo. ¿Me puedes pasar, por favor? Cruzar los 2 modos de procesamiento con el tipo de información produce los 4 tipos básicos de creatividad. El primero sería deliberado con contenido cognitivo, el segundo deliberado con contenido emocional, el tercero espontáneo con contenido cognitivo y el cuarto espontáneo con contenido emocional. Él también afirma que los lóbulos frontales y específicamente la corteza dorsolateral juega el papel principal en la organización del proceso creativo en el modo deliberado de procesamiento de información. En cuanto al modo espontáneo, se observa en cambio la disminución de influencia de la corteza dorsolateral prefrontal, fenómeno que se observa también en los casos de surgimiento de la actividad creativa en caso de lesiones cerebrales en estas regiones. Cada uno de estos tipos de creatividad se relaciona a su vez mayormente con distintos campos. El modo deliberado es más común en las ciencias y el modo espontáneo es más característico para las artes. Dietrich también afirma que la corteza prefrontal debe ser la estructura central involucrada en el pensamiento creativo. ¿La puedes pasar, por favor? Según este autor, siendo la creatividad el resumen de la flexibilidad cognitiva, requiere de las habilidades cognitivas tales como lo son la memoria de trabajo, la atención sostenida, flexibilidad cognitiva y juicio de propiedad. La memoria de trabajo, que al parecer la memoria de trabajo es uno de los componentes funcionales cognitivos que ocupa un lugar central en los procesos creativos. La memoria de trabajo también representa la infraestructura necesaria para calcular complejas funciones cognitivas, para mantener la información en mente y ordenarla en el espacio-tiempo. La atención sostenida se trata de la capacidad de atender a un estímulo o una actividad durante un largo periodo de tiempo, y la flexibilidad cognitiva, que ésta se puede definir como la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptar nuestra conducta y el pensamiento a situaciones novedosas. Y por último, el juicio de propiedad. El proceso de creatividad espontánea implica un camino diferente, donde las ideas nuevas pueden surgir inconscientemente y luego son representadas en la memoria de trabajo en su forma terminada. Listo.